Y ahora le aprecio mucho al secretario ejecutivo de Coneval, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, que me haya aceptado esta llamada. Doctor Cruz Marcelo, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Pues dice el presidente que no acepta lo que llamó esta encuesta, dijo, ¿sí? Porque él tiene otros datos. ¿Puede tener otros datos? Bueno, Joaquín, en primera instancia, como siempre lo hemos planteado desde Coneval, nosotros somos muy respetuosos de todos los gobernantes, todos los integrantes de los tres niveles de gobierno del país. Pero sí quisiera aprovechar el espacio para contextualizar que entiendo, seguí la mañanera por la mañana, que más bien fue una respuesta a un planteamiento muy insistente por parte del reportero de Reforma, porque un reportero antes, me parece que Irving Pineda de TV Azteca le había también contextualizado las cifras y el presidente había dicho que la respetaba. Entonces, más bien entiendo que es parte de ese contexto. En realidad me parece lo más importante que la parte operativa, Coneval, con todos los procesos de evaluación que de manera continua llevamos con todas las diferentes secretarías de Estado en estos meses y sobre todo las evaluaciones de diseño que realizamos por parte de Coneval a 17 programas prioritarios, pues ahí se ha demostrado claramente la coordinación que ha habido desde Coneval con gobierno federal, como en la retroalimentación que desde estas mismas dependencias ha habido con este trabajo. En ese sentido, justo la información que dimos a conocer el día de hoy, nos parece que es información muy relevante, no solamente para el gobierno federal, sino también para los gobiernos estatales y municipales, porque nos parece que es una radiografía muy clara de lo que aconteció durante el 2020 en cuanto a las afectaciones de pobreza, carencias sociales y también en la parte del ingreso a través de este instrumento estadístico que levantó el INEGI, que es la encuesta nacional ingreso-gasto en los hogares, y que a partir de esta, pues Coneval ha publicado el día de ayer el incremento en las personas en situación de pobreza de 2 puntos porcentuales o de 3.8 millones de personas. ¿Qué es lo que no aceptó el presidente? Dijo, el rechazo es el resultado de esta encuesta. Sí, tengo otros datos, doctor. Claro, y él entiendo que referenció sobre alguna evolución del índice de confianza del consumidor, la parte de la paridad del peso, del tipo de cambio, el tema de mesas, etcétera. Que bueno, pareciera que estos variables macroeconómicas, bueno, han reflejado ciertamente una estabilización posterior a la fuerte contracción que hubo en la economía mexicana el año pasado y que a partir de esa contracción pues también tenemos estos elementos que informamos el día de ayer, sobre todo en cuanto también la afectación a los estados, Quintana Roo, y ya lo habíamos señalado previamente con Coneval en cuanto a los indicadores de pobreza laboral, ha sido un estado que ha tenido desafortunadamente una fuerte afectación por pobreza laboral, y ayer que dimos a conocer los resultados de pobreza multidimensional, pues de nueva cuenta Quintana Roo es la entidad, el estado del país con mayor incremento de pobreza laboral. Para ponerlo en perspectiva, el incremento promedio nacional fueron 2 puntos porcentuales, Quintana Roo se incrementó en 17 puntos porcentuales los niveles de pobreza multidimensional en 2020, comparándolos con los de 2018, obviamente como parte de estas afectaciones que ha habido en términos no solo de la pandemia en cuestión sanitaria, sino también en aspectos socioeconómicos. Sí, ahí pues prácticamente cerró Cancún, los hoteles, bares, restaurantes, en fin, todos los servicios turísticos. Así es, y sobre todo también Baja California Sur, otro polo turístico, como bien lo sabemos, sí. Pues son desafortunadamente estas dos entidades, Quintana Roo y Baja California Sur, las de mayores incremento en tanto en personas en situación de pobreza como pobreza extrema. Claramente la afectación de los ingresos laborales, la caída de estos por el cierre de estas actividades económicas, pues se ven reflejadas ahora mismo en los datos de pobreza multidimensional. Ahora, esto es en cuanto a pobreza que se arroja este incremento. Bueno, el dato aquí que es terrible, ¿no? El 43.9% de la población total pasó a pobreza, está en pobreza con un incremento del 2%, sí, al pasar del 41.9 a 43.9. Y en el número de personas estamos hablando de 51.9 millones a 55.7 millones de personas en pobreza, un incremento del 2%. La cifra es devastadora, doctor. 55.7 millones de mexicanos en pobreza.
Así es, y sobre todo una de las virtudes que tenemos con la medición multidimensional que desarrolló Coneval en su momento, estamos no solamente visualizando la afectación en términos de millones de personas en situación de pobreza, sino también a través de las 6 carencias, que es una aproximación al ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos. Tenemos un comportamiento mixto, Joaquín. Por un lado, tenemos 3 carencias que disminuyeron a pesar del contexto de la pandemia, 2 que tienen que ver con la calidad y espacios de la vivienda, así como los servicios básicos que las viviendas en nuestro país reciben. Ambas tuvieron una reducción de casi 2 puntos porcentuales, y la carencia de seguridad social, la cual también se vio con una reducción de un poco más de 1.5 puntos porcentuales. Sin embargo, tenemos otras 3 carencias, 2 de las cuales, rezago educativo y alimentación, tuvieron un incremento muy marginal de 0.3 de punto porcentual, pero al fin y al cabo un aumento, y la carencia que sí tuvo una situación de un incremento relevante fue la carencia a servicios de salud, la cual tuvo un incremento para colocarse en un 28% de la población que para 2020 estuvo reportando la carencia a servicios de salud. También hay un punto muy importante cuando habla de los accesos a la seguridad social. Está hablando prácticamente 60 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social. Así es, Joaquín. Esta carencia históricamente desde 2008 que Coneval cada 2 años ha estado reportando los niveles de pobreza multidimensional para el país, pues desafortunadamente esta carencia es la que tiene mayor porcentaje de personas que la han reportado. Prácticamente no hemos estado en niveles de más del 60% de la población. En este momento se colocó en un 52% de la población, pero claramente esto es un reflejo no solamente de la informalidad. Tenemos una población económicamente activa, más de la mitad de esta en empleos informales y sobre todo en la precarización laboral. Entonces, claramente esta informalidad laboral se ve reflejada en que más de la mitad de la población está reportando que no cuenta con un mínimo de prestaciones sociales, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Cuando habla de los 55.7 millones de mexicanos en los campos de la pobreza y en los más de 10 millones, en 10.8 millones en pobreza extrema, ¿hay que sumar unos con otros o dentro de los pobres se incluye ya los de pobreza extrema? Efectivamente, dentro de los pobres ya incluimos a este grupo de mexicanos que desafortunadamente están en situación de pobreza extrema. Bien, el tema que hablábamos de seguridad social, pero también veo que hay un incremento en la carencia de accesos a los servicios médicos o servicios de salud. Es decir, por una parte, los programas de seguridad social, por otra parte, el incremento de personas, de la carencia de personas de servicios médicos y además en plena pandemia, doctor. Así es, Joaquín. A la par de esta batería de información estadística, también publicamos el día de ayer por parte de Coneval unas notas técnicas. En el caso de salud, ahí ahondamos con mayor información que te comparto muy puntualmente cuando comparamos los resultados de la ENIC, de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares que levantó el INDEGI en 2018, pues aproximadamente un 40% de la población declaró en ese momento estar afiliado al Seguro Popular. Esa misma pregunta ahora con la encuesta 2020 que levantó el INEGI, pues prácticamente hubo una reducción al 27% de la población, es decir, se contrajo 15% la población que en 2020 declaró tener conocimiento que tiene el derecho o la afiliación al INSABI. Pues claramente ese año 2020, el pasado, que fue un año de transición del cierre del Seguro Popular en 2019 y el inicio de actividades de operación del INSABI en 2020, pues sí se vio afectado en cuanto al desconocimiento de las personas que tienen la posibilidad de recibir este servicio. Esto por un lado. Y también otra información que nos parece relevante, Joaquín, es en cuanto al incremento de la búsqueda por parte de los mexicanos de servicios privados de salud. Te pongo también datos muy puntuales. En 2018, aproximadamente 8.5 millones de mexicanos que tuvieron algún problema de salud buscaron atenderse en consultorios de farmacia en 2018.
Ahora en 2020 este número se incrementó a un poco más de 10 millones de mexicanos. Y por otro lado, aquellos mexicanos que buscaron una atención médica en 2018 en consultorios u hospitales privados, esta tuvo un incremento prácticamente de 4 millones de mexicanos para 2020. Pasamos de casi 13 millones a 17 millones de 2018 a 2020. En general, la encuesta nos reportó que un poco más de 42 millones de mexicanos en 2020 tuvieron un problema de salud y buscaron atenderse en algún servicio público o privado. De esos 42 millones, 27 millones tuvieron una atención en servicios privados que te comentaba. En general, Coneval está ahora mismo desarrollando una evaluación estratégica del sistema de salud de nuestro país. Daremos en los próximos meses a conocer los resultados, pero claramente hubo muchos factores que influyeron en un año tan complicado en 2020, en esta transición de Seguro Popular a INSABI y consecuentemente también la propia afectación que hubo de la pandemia con la reconversión de muchos hospitales públicos a ser exclusivamente zonas de atención COVID. Fue un año ciertamente muy complicado y esto se ve reflejado claramente en este incremento de la carencia de servicios de salud. A ver, doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Si el presidente de la República dice que no acepta lo que ya él llama esta encuesta, que es la medición multidimensional, sí, de la pobreza 2020 de Coneval, ¿de qué le va a servir al gobierno este documento? Si él no lo acepta, los suyos menos. Bueno, es un tema muy importante, sobre todo porque desde ayer ya hemos enviado toda esta batería de información, no solamente al gobierno federal, sino también a gobiernos estatales. Ya hemos empezado a recibir retroalimentación por parte de secretarios de Estado, por parte de gobiernos estatales. El gobernador de Puebla ha declarado que le interesan mucho estas cifras, también el gobernador Hidalgo, el gobernador de Sinaloa. Entonces, en ese sentido, la principal preocupación de Coneval es que todos los 3 niveles de gobierno, insisto, no solamente el federal, sino también los estatales y municipales, utilicen la información de Coneval. En ese sentido, me parece que, sobre todo, siendo esta, reitero, una fotografía, porque la encuesta se levantó de agosto a noviembre, de la afectación que en términos socioeconómicos está dejando la pandemia en nuestro país, será sin lugar a dudas información relevante, sobre todo para continuar abonando en la estrategia de recuperación, tanto en términos económicos como sociales, que como país nos planteemos hacia adelante, porque, reitero, esta información es de mucha utilidad y me parece que al final del día los 3 niveles de gobierno en su momento la van a estar utilizando. Bien, pues doctor, le aprecio mucho el tiempo y la explicación, es muy claro y muchas gracias, doctor, que estés muy bien. El doctor José Nabor. Al contrario, Joaquín, muy buenas tardes. Marcelo, quien es el secretario ejecutivo de Coneval, dando a conocer detalles de esta, ojo, para quienes le llaman encuesta, esta medición multidimensional de la pobreza 2020. ¿Es correcto, doctor? Es correcto, es correcto. Gracias y le mando un abrazo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Que esté muy bien. El doctor, le decía, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval.